Las vías intestinales o gastrointestinales incluyen el esófago, el estómago, el intestino delgado, intestino grueso o colon, el recto y el ano. Un sangrado puede provenir de una o más de estas zonas. La cantidad de sangre puede ser tan pequeña que solo se detecta con pruebas de laboratorio. Hoy en la consulta con el especialista hablaremos de sangrado de tubo digestivo. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Sangrado digestivo bajo. De este tema estaremos hablando con nuestro coloproctólogo, el doctor Carlos Andrés Martínez Vega. Ya está con nosotros, doctor. Muy buenos días. Dios le guarde y le proteja. Y qué bonito que nos pueda acompañar en este último viernes del año 2017, doctor. Así es, Odilis. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación de acompañarlos, como tú muy bien dices, el último viernes del año 2017. Ha sido un placer y un gusto haber compartido todo este año con ustedes. Gracias, amigos periodistas de Acción 10 en la mañana, y felicitaciones a todo el staff periodístico de Canal 10, ¿verdad? Que hace una labor loable las 24 horas del día con el objetivo de darle la información al pueblo nicaragüense. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar acerca del sangrado de tubo digestivo bajo. Como decía en la introducción, hay dos tipos de sangrado, Deli. Hay un sangrado de tubo digestivo alto y hay otro sangrado de tubo digestivo bajo. Eso va a depender de qué órgano es el que produzca el sangrado. En relación al tema de hoy, que es tubo digestivo bajo, el sangrado puede ser producido por el intestino delgado, el colon, el recto o el ano. La principal prevalencia de sangrado de tubo digestivo bajo es a consecuencia de la enfermedad diverticular, hasta en el 47% de los casos. Otro porcentaje lo da la enfermedad inflamatoria intestinal, que ya la hemos conversado anteriormente, que es la colitis ulcerativa crónica inespecífica o la enfermedad de Crohn o algún cierto tipo de colitis. Y en un 11% de los casos, las causas es de origen anorrectal, es decir, que el sangrado se debe a una hemorroide, a una fisura anal, a una úlcera o alguna lesión que pueda haber en el conducto anal que produzca, posterior a evacuar, sangre roja. Doctor, cuando hablamos de sangrado, muchos quizás nos imaginamos que sangramos, ¿verdad?, por el recto, pero también hay sangrado interno. ¿De qué se trata el sangrado? Así es, hay sangrado interno también, ¿verdad? Y esas son las características que diferencia de un sangrado digestivo alto de un sangrado digestivo bajo. ¿Por qué anteriormente es sangre roja pura? Porque en algunas ocasiones el sangrado se manifiesta como en color café. Nosotros le llamamos borráceo. Esto significa que es un sangrado de origen alto, principalmente a nivel del estómago o del duodeno. Hay diversas causas que producen el sangrado a nivel de esta porción del tubo digestivo. En cambio, cuando es la sangre muy roja o es acompañada de coágulos, el origen principalmente es del colon. El sangrado se debe a que un vaso se erosiona y empieza a producir sangre, ¿verdad? La mucosa de algún órgano se erosiona, llega hasta el vaso y empieza a provocar un sangrado constante que hace que las heces se manchen de sangre, valga la redundancia. Sí. Y así va a ser la característica a medida de donde sea el sangrado de la persona. Sí, cuando estamos ya ante esta situación, ya es una enfermedad, ¿hubo síntomas previos para presentar esta enfermedad, doctor? ¿Se cura y quiénes la presentan más? En algunas ocasiones no hay ningún síntoma, puede ser un sangrado agudo, principalmente ya en las personas después de la sexta década de la vida, que puede presentar un sangrado de origen diverticular o de una angiodisplasia. Sin embargo, en algunas ocasiones el sangrado es crónico, principalmente cuando son enfermedad hemorroidal o cuando es una fisura anal. Por eso es importante, amigos televidentes, de que cuando usted observa un cambio en la coloración de las heces, ya sea que se pongan negras o muy negruzcas, como le decimos, o que al final de la evacuación observen sangre o que las heces se acompañen de coágulos, es importante acudir al especialista para determinar cuál es la causa de este sangrado. Porque no todos los sangrados, Odili, son las causas benignas. En algunas ocasiones este sangrado puede ser el primer dato de alarma de una enfermedad de cáncer. Bueno, ya vamos a hablar de eso, doctor, y también qué importancia tiene el color de la sangre, si es muy rojo o si es café también, o si es solamente combinado como sanguaza, que comúnmente le conocemos. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, sí. Buenos días. Aló. Bienvenida, aló, le escuchamos. Sí, óigame, yo estaba queriendo una consulta con el doctor porque tengo días de querer saber
donde él me puede atender para mirarme la cuestioncita del problema de mi estómago. Sí, déjenos por favor sus datos completos. ¿Cuál es la sintomatología que siente en este momento? Bueno, yo tengo como alrededor de un año de estarme asistiendo a un problemita que tengo en el bajo aquí, en el vientre, y me mandaron muchas consultas y he estado con un gastroenterólogo, pero no siento que mejor. ¿Cómo no? Regálenos. Me dicen que es problemita de estómago, que alguna bacteria, me han dado tratamiento para bacterias, pero al final nunca me dicen qué cosa es lo que tengo, entonces yo quiero una consulta con el doctor. Bueno, y usted ya se la ha ganado, se ha hecho acreedora, no la pierda, déjenos sus datos completos y su número de teléfono, con muchísimo gusto, para año nuevo será, ¿verdad? Ya es, esta consulta el doctor le va a atender. ¿Qué tiene que ver el color de la sangre, doctor? Es importante la intensidad, por decirlo así. La intensidad del sangrado, porque la intensidad del sangrado nos va a dar una idea a nosotros como médicos qué estudio enviarle al paciente para determinar el origen del sangrado. Un ejemplo, si un paciente presenta unas heces de color borráceo o muy negruzcas, el origen probablemente es del tracto digestivo alto, es decir, puede ser esófago, estómago o duodeno. En estos casos se da principalmente en los pacientes que poseen antecedentes de úlcera gástrica, que una úlcera, recuerde que si no se sana completamente puede provocar sangrado. Y otra relación está con los pacientes que poseen una cirrosis hepática, en los cuales pueden tener varices gastroesofágicas que le provocan el sangrado del tubo digestivo. En cambio, si el paciente posee un sangrado posterior a la evacuación fuerte, intenso, como un chorro, probablemente el origen sea rectal, puede ser por alguna malformación vascular, puede ser por un divertículo que esté sangrando, pero es importante siempre realizar una adecuada historia clínica en el paciente y tomar en cuenta siempre la edad del paciente y los antecedentes personales que pueda tener a lo largo de su vida el paciente. ¿Tenemos otra llamada? ¿Aló? ¿Aló, buenos días? Aló, buenos días. Bienvenida, le escuchamos. Estaba viendo el caso de que ahorita he tenido problemas en la parte baja, que es el ano, no sé realmente dónde es, pero las veces que voy a consulta, yo le digo al médico y me dice que eso es normal, pero yo tengo bastante problema, quería saber si el doctor me regalaba la consulta. Claro que sí, señora. Déjenos sus datos completos con muchísimo gusto, doctor. Claro que sí. Entonces, Odili, eso es importante determinar. Entonces, nosotros tenemos que hacer un adecuado interrogatorio clínico del paciente, un examen físico y posteriormente hacer los exámenes diagnósticos que nos ayuden a determinar el origen del sangrado. Recordemos de que un sangrado, así como puede ser crónico, puede ser mortal. ¿Qué significa esto? Que puede ser de que el paciente caiga su presión arterial, se le provoque un shock que le llamamos nosotros hipovolémico por falta de sangre y puede causar hasta la muerte, ¿verdad? Okay. Por eso es importante que si un paciente de pronto empieza a tener un sangrado masivo, muchas evacuaciones con sangre, llevarlo inmediatamente al médico más cercano o a la unidad de salud más cercana para que reciba la atención adecuada para estabilizarlo y determinar el origen del sangrado. Y lo que le decía anteriormente, Odili, es que no todo lo que sangra es causa benigna. En algunas ocasiones es el primer dato de alerta de un cáncer colorectal, el sangrado. Entonces es importante acudir y recordar de que si el paciente posee ya más de 50 años de edad, sea hombre o sea mujer, se debe hacer su colonoscopía diagnóstica para descartar de que no exista ningún pólipo ni ninguna lesión en el tracto digestivo inferior. Bueno, tenemos unos mensajes acá rapidito que vamos a leer, ya casi que concluimos, pero nos dicen, tengo un familiar que ya le hicieron colonoscopía y endoscopía, un sangre abundante, no le encuentran sangre en el tacto, es rojo la sangre y le pusieron 2 bolsas de sangre, hemoglobina en 5, dice. ¿De qué se tratará esto, doctor? Al paciente hay que investigarlo, si no le encuentran el sangrado, si le hicieron colonoscopía cuando estaba sangrando y no vieron el sitio de sangrado, hay que hacerle otros estudios de imagen, ¿verdad? Como angiografía o arteriografía para determinar el origen del sangrado. En algunas ocasiones son lesiones planas que hay en la mucosa del colon o del recto que provocan sangrado. Lo más importante en estos casos es cuando un paciente sangra y anteriormente se ha hecho estudios que no han evidenciado la causa del sangrado, es hacerle el estudio en ese momento en que el paciente se encuentra sangrando. Hola, buenos días. Mi esposo tiene 2 días de estar sangrando cuando va a hacer sus necesidades. Él tiene 28 años. Otra de las personas que nos escribe, no nos marque este número, ahí tenemos los números de teléfono en pantalla. Doctor, no puedo defecar, por favor regáleme una consulta, nos dicen por acá. Otra de las personas que nos escriben, muy buenos días,
llamo desde Nueva Guinea. Esta enfermedad, nos dice por acá, entre varias cosas que nos pregunta, ¿tiene cura? Otra de las personas que nos escriben, me diagnosticaron problemas en las hemorroides internas, mi sangrado es rojo y se presenta con el consumo de alcohol o comida grasosa. ¿El diagnóstico es correcto? Así es probable que el paciente que nos pone el mensaje tenga unas hemorroides internas. Es importante cuando un paciente llega con un sangrado crónico, hacerle en nuestro consultorio un tacto rectal y una anoscopía, que es para valorar las hemorroides internas y ver la clínica del paciente. Si el paciente continúa sangrando y siguen las hemorroides, va a necesitar algún procedimiento quirúrgico para evitar el sangrado. Recordemos que un sangrado hemorroidal puede provocar en algunos pacientes una anemia severa, una anemia profunda. Entonces es importante acudir al médico para determinar el origen del sangrado y así hacer un adecuado tratamiento. ¿Produce comezón anal? Me preguntaban acá. La comezón anal no lo produce el sangrado. Lo más probable es que el paciente posea alguna enfermedad hemorroidal o que tenga alguna parasitosis. Sí. Es importante cuando un paciente presenta comezón o prurito, que es la palabra médica, ¿verdad?, anal, hacer examen de ese para descartar cualquier parásito que tenga el paciente. Nuestro amigo televidente dice que se hizo ya todo examen de parásito, ya se ha tratado, pero siempre sigue la comezón anal. Hay que ver el estilo de vida del paciente. Hay algunas ropas interiores que provocan mucha comezón. Hay algunos alimentos también que producen comezón. Hay que investigarlo al paciente, historiarlo y determinar en qué momento del día él presenta mayor prurito anal. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Odilí. Te deseo un feliz año nuevo, ¿verdad? Así es. Un exitoso año 2018 a todos nuestros amigos televidentes de Acción 10 en la mañana y a nuestros amigos periodistas, ¿verdad? Gracias, y gracias por ese cariño demostrado hacia mi persona y siempre su amigo servidor acá presente. Es recíproco, en nombre de todo el equipo de Acción 10 en la mañana le damos, ¿verdad?, ese abrazo a usted, a su esposa, a toda su familia. Gracias, Odilí, que siempre, ¿verdad?, tenga también ese cariño para con nosotros. Gracias, ¿verdad?